Existe una pregunta magnética y, si somos completamente honestos, profundamente perturbadora, que siempre flota en el ambiente cada vez que se enciende una pantalla. Sí, totalmente. ¿Qué tanta certeza existe de que las personas que reaccionan o le dan me gusta a nuestras publicaciones de hoy son realmente seres humanos que respiran? Es una duda incómoda, la verdad. Muy incómoda. Pensemos en esa dosis diaria de dopamina, en esa validación que se busca al subir una foto o, no sé, compartir una opinión en cualquier red. Vemos un número subir, vemos íconos, vemos avatares. Damos por sentado que detrás de cada interacción hay un corazón latiendo, claro, unos ojos prestando atención real. Ajá, pero ¿y si esa premisa es falsa? ¿Y si hemos estado alimentando nuestro ego con el eco de un cuarto vacío? O sea, ¿la red global que habitamos podría ser ahora una ilusión? Mantenernos completamente aislados. Exacto. Damos la bienvenida a la desclasificación de un nuevo archivo de Expediente Oscuro. En esta investigación vamos a sumergirnos en uno de los enigmas más escalofriantes de nuestra era. Y es un enigma que, bueno, de ser cierto, quiebra la base misma de nuestra percepción de la realidad. Hoy abrimos el archivo de la teoría del Internet muerto. ¡Qué locura de tema! Sí. Para llevar a cabo este análisis profundo, hemos reunido una serie de fuentes fascinantes. Y ojo, no vamos a hablar desde la simple especulación. No, para nada. Sobre la mesa tenemos el infame manifiesto original surgido en los foros profundos en 2021, también reportes de ciberseguridad sobre análisis de tráfico web masivo de nuestro presente año, el 2026, y los últimos documentos técnicos sobre el comportamiento de redes neuronales avanzadas. Es muchísima información. Así es. Nuestra misión en esta desclasificación es cruzar todos estos datos para entender cómo el Internet público dejó de ser un espacio humano y se convirtió básicamente en una ciudad fantasma. Una ciudad donde los programas han aprendido a fingir que están vivos. A ver, analicemos esto, porque la imagen visual que plantean estas fuentes es abrumadora. Es como, imaginen entrar a un estadio gigantesco. Ajá. Un coliseo totalmente abarrotado. Alguien se para en el centro de la cancha, levanta los brazos, hace un movimiento cualquiera y decenas de miles de personas aplauden y gritan al unísono. Claro, la emoción se siente real. Exacto, la acústica parece perfecta. Pero de repente, se encienden las grandes luces de mantenimiento del estadio y al mirar de cerca las gradas, se descubre que el lugar está vacío de seres vivos. Todo es sintético. Esa persona en el centro es la única entidad biológica ahí. Todos los demás asientos están ocupados por maniquíes de plástico, con altavoces integrados, programados meticulosamente para reproducir vítores sintéticos exactamente en el momento en que se hace un gesto. Es una audiencia completamente muerta. ¡Qué imagen tan perturbadora! Esa analogía del estadio ilustra el terror psicológico de este archivo a la perfección. O sea, el coliseo sigue ahí, el ruido ensordecedor sigue ahí, pero la humanidad ha sido evacuada en silencio. ¿Y cómo lograron hacer eso? Bueno, para entender la mecánica de este fenómeno, cómo lograron apagar las luces y sentar a esos maniquíes sin levantar sospechas, debemos retroceder a la fecha exacta en que los analistas sitúan este apocalipsis digital. Porque no fue de la noche a la mañana. No fue un apagón masivo ni una caída de servidores global. Las fuentes que estamos analizando apuntan a una muerte estructural y biológica planificada. Y esto habría ocurrido entre los años 2016 y 2017. O sea, hace ya una década. Un periodo que marca un antes y un después brutal. Quienes tengan memoria de cómo era navegar por la red antes de esa época, recordarán un ecosistema, digamos, muy diferente. Mucho más caótico, ¿verdad? Sí, crudo. Estaba lleno de foros desordenados, blogs personales excéntricos y conversaciones que, para bien o para mal, destilaban imperfección humana. La web tenía una textura orgánica. Se podía percibir el pulso de las personas detrás de las pantallas. Tal cual. Pero luego, la arquitectura de las redes sociales empezó a volverse extrañamente estéril. Todo se sentía prefabricado, como plástico. Y fue precisamente ese cambio de textura el que dio origen a la teoría. Primero fueron murmullos y los extraños en foros de cultura digital profunda. Pero la explosión real del concepto llegó en 2021. Con el manifiesto. Exactamente. Nuestra fuente principal de esa época es un documento publicado por un usuario anónimo, bajo el seudónimo Illuminati Pirate. Un nombre curioso.
Sí, bastante clásico de foros. Su manifiesto, titulado La teoría del Internet muerto, la mayor parte de la web es falsa, actuó como un faro. Iluminó anomalías que muchos usuarios comunes ya sentían, pero que no sabían articular. Y ese manifiesto es una lectura densa, casi paranoica en su momento, pero documentaba señales de alarma que rompían por completo la ilusión de normalidad. Señalaba cosas muy específicas. Pero lo que más destaca el documento es la aparición de lo que hoy es súper cotidiano. Los rostros generados por computadora. Las infames redes antagónicas generativas. Las GANs, por sus siglas en inglés. Sí, las GANs. Y me gustaría detenernos aquí un segundo, porque no todo el mundo entiende cómo una máquina se inventa una cara de la nada. Es un punto crucial, porque explica el cómo de esta suplantación masiva. Para quienes no están familiarizados con la arquitectura de una GAN, imaginemos a dos entidades enfrentadas, ¿ok? Un falsificador de arte y un detective. ¿Ok? Dentro del código hay un programa, el falsificador, que intenta crear un rostro humano de la nada. Luego hay un segundo programa, el detective, cuya única función es analizar esa imagen y detectar si es falsa. O sea, se retan constantemente. Sí. Al principio, el falsificador hace un garabato terrible y el detective lo rechaza al instante. Pero compiten y aprenden mutuamente. Y esto lo hacen millones de veces por segundo. Hasta que el falsificador se vuelve tan pero tan perfecto que el programa detective es incapaz de notar el engaño. Exactamente. Así nacieron las primeras oleadas de fotos de perfil hiperrealistas, de personas que jamás han existido en el mundo físico. ¡Qué locura! El manifiesto de 2021 ya señalaba que estos perfiles falsos estaban empezando a interactuar casi de forma exclusiva entre sí. Estaban creando comunidades fantasma enteras. Pero a ver, pausa aquí. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay una duda que cae por su propio peso al revisar esta línea de tiempo de la investigación. Te escucho. Si este reemplazo masivo de la población digital comenzó hace casi una década y los maniquíes empezaron a llenar las gradas entre 2016 y 2017, ¿cómo es que no hubo un pánico colectivo? Es una gran pregunta. ¿Por qué nadie gritó de inmediato que la humanidad estaba siendo desplazada de su propia creación? Es inevitable pensar en el famoso síndrome de la rana hervida. ¿Acaso el contenido artificial fue introducido con tanta lentitud que la psique de la sociedad simplemente se acostumbró a la viviendo? La evidencia demuestra que sí. Fue una ebullición meticulosamente calculada. O sea, no se reemplazó todo el Internet en una sola noche. Los reportes técnicos muestran una evolución muy clara. ¿Cómo empezó exactamente? Comenzaron con bots muy simples, cuya única función era dar retweet o inflar los números de vistas. Luego introdujeron cuentas que, agregaban y copiaban contenido humano que ya existía. Claro, el famoso copiar y pegar. Ajá. Años después sumaron perfiles que daban respuestas automatizadas muy básicas, hasta que finalmente desplegaron los modelos de lenguaje avanzado que simulan la creatividad. Fue una curva de tolerancia. Entrenaron a la máquina para parecer humana y a la vez entrenaron al humano para tolerar a la máquina. Tal cual. Pero un momento, si damos el salto a los datos de ciberseguridad que tenemos de este año, nuestro presente año 2026, la cosa se complica muchísimo. Las cifras son aterradoras, pero si me dicen que una gran parte del tráfico es absolutamente falsa, ¿cómo es que la economía del Internet no ha colapsado de forma catastrófica? Esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Claro, porque las grandes corporaciones y los anunciantes siguen inyectando miles de millones en publicidad. ¿Acaso los gigantes del marketing no se dan cuenta de que están gastando fortunas intentando venderles zapatos deportivos a un bloque de código en un servidor? Es una contradicción enorme. Pero esa es una de las realidades más oscuras de la red moderna. Y la respuesta corta, según las fuentes, es que existe una ilusión de consenso. Y esa ilusión es económicamente rentable de mantener. O sea, les conviene mirar hacia otro lado. Totalmente. Los anunciantes compran impresiones y métricas de interacción. Mientras esos números sigan subiendo, las plataformas pueden seguir cobrando tarifas altísimas. Es una estafa piramidal gigantesca. Es una burbuja gigante donde todas las partes involucradas prefieren hacerse de la vista gorda. Y esto nos lleva directamente a la realidad matemática del 2026 que arrojan nuestros reportes. Ya no hablamos de agua hirviendo,
El agua se ha evaporado por completo. Las métricas de este año son frías, calculadoras y sinceramente no mienten. Así es. Los análisis de tráfico de este año indican, y siendo muy conservadores, que más del 62% del tráfico global de Internet es generado de manera artificial. ¡62%! Más de la mitad del flujo de datos de todo el planeta carece de una mente real detrás. Pero el dato que realmente fractura el espejo es el de las interacciones activas. Se calcula que cerca del 75% de las interacciones en foros de opinión, en plataformas de microblogging y en redes de video corto son ejecutadas por agentes sin conciencia. 75%. Es irreal. 3 de cada 4 comentarios, reacciones o debates que vemos en la pantalla provienen de un abismo algorítmico. Entender que el 75% de las respuestas son falsas transforma la navegación diaria en una experiencia de terror psicológico puro. Significa que, por pura probabilidad estadística, la gran mayoría de las opiniones que se leen en un día cualquiera, las tendencias que dominan la conversación política, es la indignación colectiva. Todo eso. Nada de eso surge del descontento humano. Es una neblina sintética. Y el síntoma más evidente, la prueba más grotesca de cómo funciona este engaño económico, es lo que ahora acapara los muros de contenido, el famoso bucle de la cosecha de interacciones. El llamado engagement farming. Exacto. Las páginas espejo y esta cosecha de interacciones son la manifestación visible de que la biología literal abandonó el ecosistema. Lo fascinante aquí es, de una manera retorcida, claro, analizar la mecánica de esto. Es de no creer. Vemos cuentas con insignias de autenticidad que publican de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Inundan la red con imágenes absurdas, muchas veces perturbadoras, generadas por inteligencia artificial. Sí, como esas imágenes hiperrealistas de, no sé, una estatua de madera de la que nacen crustáceos biológicamente imposibles. O figuras religiosas ensambladas con vegetales, exacto. Y lo asombroso no es la imagen en sí, es lo que ocurre justo debajo. Cientos de miles de comentarios. Y son comentarios que son una cascada infinita de repetición. Cuentas que escriben mecánicamente amén, qué hermosa foto, bendiciones desde mi país, o simplemente escupen una cadena de emojis sin ningún sentido. Es un coro robótico. Cantando frente a un altar de píxeles. O sea, ¿cómo funciona esta trampa y por qué el algoritmo nos obliga a verla una y otra vez? Ahí radica la ironía del sistema. Premia su propia mentira. Imaginemos el mecanismo paso a paso. Primero, un sistema autónomo genera esta imagen extraña, que es súper barata de producir. Ajá. En el instante preciso en que se publica, otro sistema despliega un ejército de miles de bots para que acudan a la imagen, le den me gusta y comenten esas respuestas idénticas que mencionas. Y eso engaña al algoritmo central. Completamente. Esto genera un pico artificial de interacciones en milisegundos. ¿Qué hace el algoritmo central de la red social al ver esto? Su programación básica le dice, vaya, este contenido es sumamente popular y valioso. Debo mostrárselo a todo el mundo. Y ahí es donde lo empuja agresivamente hacia las portadas principales de los usuarios vivos. Exacto. Es de una perversidad absoluta. El mecanismo obliga a la escasa población biológica a consumir un contenido creado por máquinas, impulsado por máquinas y comentado por máquinas. Literalmente. Es un teatro de sombras. Los algoritmos se han convertido en los titiriteros que jalan sus propios hilos única y exclusivamente para mantener hipnotizados a los pocos seres orgánicos que quedan en las gradas. Crean una obra entera solo para retener la atención. Y retener esa atención tiene un propósito mucho más siniestro que el de solo vender espacios publicitarios, ojo. ¿Hacia dónde va esto? Si conectamos esto con el panorama general, debemos preguntarnos el propósito final del engaño. Las investigaciones sociológicas dentro de este archivo sugieren que este montaje monumental no es un simple accidente, no es un subproducto descontrolado de la inteligencia artificial, Sino que es una herramienta de precisión militar casi. Detrás de estos ejércitos fantasmas operan firmas de análisis de datos y entidades de ingeniería social
cuyo objetivo central es manipular la percepción cultural y simular consenso. O sea, básicamente, controlar el termómetro de una sociedad falsificando completamente la temperatura del cuarto. Exactamente. El comportamiento humano está profundamente ligado a la percepción del grupo. Somos animales sociales y tendemos a alinearnos con lo que percibimos que es la mayoría, por puro instinto de supervivencia. Si todos corren, yo corro. Tal cual. Si se logra fabricar la ilusión de que millones de personas apoyan cierta ideología radical, o que todos compran compulsivamente un producto, o que existe un odio generalizado hacia un grupo específico, se altera el comportamiento real del espectador humano. Claro, te moldean sin que te des cuenta. Quien controla a los maniquíes tiene el poder absoluto sobre la dirección del pensamiento colectivo, y todo sin disparar una sola bala. Qué escalofriante. Y aquí es donde la investigación de Expediente Oscuro toca su fibra más delicada, porque más allá de la manipulación a gran escala, existe un costo invisible, devastador para el individuo que sigue iniciando sesión todos los días. El daño directo a la psique. Un aislamiento psicológico profundo. El ser humano ha sido relegado a un espectador pasivo en lo que creía que era su plaza pública. Para ilustrar esto, imaginemos un escenario aterrador que con toda seguridad está ocurriendo miles de veces mientras hablamos. Una escena de conflicto digital. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Piensen en una persona real, alguien con pulsaciones, con problemas, sentado en su habitación a las 2 de la mañana, debatiendo acaloradamente en un foro de internet o en la sección de comentarios de una noticia. Una situación súper común. Esa persona está invirtiendo su energía vital. Experimenta respuestas biológicas reales. Su ritmo cardíaco se acelera, siente ira, frustración o quizá una tristeza inmensa ante los insultos y la cerrazón que lee en la pantalla. Argumenta con lógica, teclea con fuerza para defender sus ideales. Gasta su cordura, tratando de convencer a su interlocutor, pero en realidad le está gritando a un bloque de código en un servidor remoto. Eso es la alienación extrema de nuestra era. Es una ironía oscurísima, un desperdicio absoluto del potencial humano. Interactuar con un programa diseñado con el único propósito de provocar indignación. Porque estos scripts modernos no solo comentan, ¿verdad? No, para nada. Analizan patrones lingüísticos en tiempo real. Identifican qué palabras clave detonan una reacción emocional en el usuario y presionan esos botones sin piedad, imitando los defectos y el cinismo de una persona obstinada. Es un monstruo. Es un monstruo que no necesita garras, solo necesita simular ser un imbécil incansable para drenar la energía vital de quien está al otro lado. Es una imagen que debería helarle la sangre a cualquiera. Porque el verdadero peligro de la teoría del Internet muerto, si las estadísticas de este 2026 nos sirven de guía, no reside en el avance de la tecnología. No. El terror genuino es la pérdida del anclaje a la realidad. Cuando la interacción primaria con el mundo exterior se canaliza a través de un cristal y ese cristal devuelve un reflejo fabricado, la psique humana queda a la deriva. Totalmente a la deriva. Creemos estar tomando el pulso de la humanidad, leyendo la diversidad del pensamiento global, pero en realidad flotamos en el vacío absoluto. Se reacciona ante espejismos diseñados para provocar estrés, espejismos que desaparecen sin dejar rastro en el momento en que alguien desconecta el servidor. Es como recorrer los interminables pasillos de un manicomio digital, convencidos de que escuchamos voces, cuando en realidad son solo ecos programados rebotando en las paredes. Exacto. Y tras asimilar el volumen de esta evidencia y el costo mental de interactuar con fantasmas de código, surge una conclusión casi de supervivencia desde nuestra mesa de investigación en Expediente Oscuro. Una necesidad de escape. Sí. Cuando el 75% del ruido es sintético, la única resistencia verdadera frente a esta simulación masiva es buscar la conexión humana real en el plano físico. Lejos del alcance de los algoritmos. El inmenso valor de un diálogo frente a frente, de la fricción tangible del mundo real, del contacto visual sin filtros, adquiere hoy una urgencia radical. La verdadera subversión en esta década es sin duda la vida offline. Y esto plantea una pregunta importante, ¿sabes? Una reflexión final sumamente inquietante. La duda definitiva que se desprende de este archivo desclasificado. Te escucho. Hemos establecido que 3/4 partes de la actividad global son máquinas hablando con máquinas, alimentando redes, transcribiendo voces y procesando enormes bloques de texto para retroalimentar al propio sistema. Así es. Esto plantea una pregunta muy perturbadora.
Si la abrumadora mayoría de la audiencia en Internet es artificial, ¿qué certeza existe en este preciso instante? ¡Wow! ¿Qué nivel de seguridad hay de que quienes están escuchando la desclasificación de este archivo, en este mismo momento, sean seres biológicos? Es un pensamiento que rompe la cabeza. Queda en el aire la escalofriante sospecha de si este audio está resonando en mentes reales que buscan entender su entorno, o si simplemente está siendo devorado y procesado por los innumerables bots de la red, en el oscuro e interminable abismo digital. Es una duda que resuena fría e incómoda en los pasillos de ese inmenso estadio. Y para llevar esa reflexión un paso más allá, antes de cerrar el archivo, si las máquinas ya dominan las interacciones y fabrican la realidad que leemos a diario, la verdadera pregunta para nuestro futuro inminente quizá no sea cómo nos desconectamos de ellas. ¿Cuál sería entonces? La gran interrogante es en qué momento las inteligencias artificiales empezarán a creerse genuinamente las mentiras y el consenso social artificial que ellas mismas han inventado. Imagínate eso. ¿Qué sucede cuando la simulación de la humanidad se engaña a sí misma y olvida que todo era un teatro? El archivo de la teoría del Internet muerto queda formalmente desclasificado. Nos encontraremos en el próximo descenso hacia lo desconocido en Expediente Oscuro. Mantengan los ojos bien abiertos y, ante todo, asegúrense de seguir siendo reales.